Abril de 1971. Horas antes del amanecer. La supervivencia de una de las casas de lujo más antiguas de Suiza pendía de un solo boceto. Veremos cómo una llamada de última hora, al borde de la desesperación, forzó a un genio a dibujar un futuro incierto en apenas unas horas. Descubrirás la audacia de una idea que desafió toda lógica, un reloj de acero con precio de oro, rechazado por casi todos. Entenderás la magnitud de la crisis que hundía imperios, y cómo un diseño absurdo no solo salvó una marca, sino que reescribió las reglas del lujo para siempre. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Una noche de abril de 1971, con el amanecer amenazando y un encargo urgente que parecía una sentencia, el legendario diseñador Gerald Genta bocetó, en apenas unas horas, la silueta de un reloj que no solo salvaría a Audemars Piguet de la bancarrota inminente, sino que redefiniría para siempre el concepto de lujo. Aquel diseño, audaz y transgresor, se convertiría en el Royal Oak, una pieza que no solo es un reloj, sino el epicentro de una revolución. Audemars Piguet, fundada en 1875 en Le Brassus, Suiza, arrastraba un linaje de alta relojería intachable. Su nombre era sinónimo de movimientos complejos, complicaciones exquisitas y una artesanía excepcional, enfocada en piezas clásicas de oro, diseñadas para la élite más tradicional. Sin embargo, a finales de los años 60 y principios de los años 70, la industria relojera suiza se tambaleaba ante una amenaza existencial, la crisis del cuarzo. La avalancha de relojes electrónicos japoneses, baratos y precisos, desvalorizó la artesanía mecánica tradicional y Audemars Piguet, como muchas otras, se encontraba en una encrucijada crítica. Necesitaba una innovación radical, una pieza que la diferenciara y la propulsara hacia el futuro. El Royal Oak de Audemars Piguet nació en 1972 como la respuesta a esa urgencia. Es, en esencia, el primer reloj de lujo deportivo del mundo fabricado en acero. Su concepción fue un desafío frontal a todas las convenciones. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. ¿Un reloj de acero con el precio de uno de oro? La idea era, para muchos, absurda. Pero Genta, inspirado en los cascos de buceo antiguos y las escafandras, concibió una arquitectura inédita. Cada tornillo, perfectamente alineado, no era meramente decorativo, sino funcional, comprimiendo la junta de goma para garantizar la hermeticidad. Pero la genialidad del Royal Oak no terminaba en su bisel. Su brazalete integrado, diseñado para fluir sin interrupciones desde la caja, era una maravilla de ingeniería y ergonomía, una extensión natural de la pieza que lo hacía sentir como una segunda piel. La esfera, con su distintivo patrón tapicerie, añadía una textura y profundidad únicas, mientras que en su interior latía el calibre 2121, un movimiento automático extraplano de origen Jaeger-LeCoultre, acabado y decorado magistralmente por Audemars Piguet. Esta combinación de robustez deportiva, elegancia inusitada y una mecánica de alta gama en un material hasta entonces considerado inferior en el lujo, fue el cóctel explosivo que Audemars Piguet necesitaba. El impacto del Royal Oak fue, inicialmente, controvertido. No fue un éxito instantáneo, generando escepticismo entre puristas y clientes. Sin embargo, su audacia, su diseño adelantado a su tiempo y la insistencia de Audemars Piguet lo convirtieron gradualmente en un referente. No solo salvó a la marca de la bancarrota, sino que estableció una categoría completamente nueva en la industria relojera, el lujo deportivo. Este reloj demostró que la exclusividad no dependía solo del metal precioso, sino del diseño, la ingeniería y el prestigio de la manufactura. Su éxito fue tan rotundo que inspiró directamente la creación de otros íconos como el Patek Philippe Nautilus, también diseñado por Genta, y el Vacheron Constantin 222, precursor del Overseas, marcando una nueva dirección que transformó el paisaje de la alta relojería. El Royal Oak no es solo un reloj, es el pilar de la identidad de Audemars Piguet, una prueba de visión y resiliencia. Ha evolucionado con modelos como el Royal Oak Offshore y el Royal Oak Concept, pero su esencia permanece inalterada, consolidando su estatus como un ícono cultural y un objeto de deseo global, un verdadero motor de la revolución que Audemars Piguet encarnó. Desde las profundidades del Valle de Haux, en Le Brassus, Audemars Piguet ha forjado su leyenda. Fundada en 1875 por Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet, la manufactura se erigió sobre los cimientos de una inquebrantable tradición relojera, dedicada a la creación de movimientos complejos y a una artesanía excepcional. Durante casi un siglo, Audemars Piguet se distinguió por sus piezas clásicas, sus cronógrafos intrincados, sus repetidores de minutos y sus calendarios perpetuos, convirtiéndose en sinónimo de la más alta relojería suiza. Cada pieza era un testamento de un legado que honraba el pasado. Pero, sin saberlo, la propia Audemars Piguet estaba a punto de reescribir su futuro y el de toda la industria. Sin embargo, a finales de los años 60 y principios de los 70, el venerable mundo de la relojería helvética se tambaleaba.
La embestida de los relojes de cuarzo japoneses, baratos y precisos, desató una crisis existencial sin precedentes. La tradición por sí sola ya no bastaba, las manufacturas suizas enfrentaban la obsolescencia. Audemars Piguet, una de las veneradas casas de Lebrasus, no era inmune a este vendaval. Para sobrevivir y diferenciarse en un mercado convulso, Audemars Piguet necesitaba una innovación radical. Una pieza que no solo desafiara lo establecido, sino que creara una categoría completamente nueva. La respuesta a esta audaz necesidad no tardaría en llegar, y lo haría bajo la forma de un reloj que se convertiría en un hito, el Royal Oak. La noche previa a la Feria de Basilea de 1971, una petición urgente llegó al estudio de Gerald Genta, el legendario diseñador de relojes. Pidieron un diseño para un reloj de acero nunca visto antes para Audemars Piguet, a ser entregado a la mañana siguiente. Genta, con su genialidad instintiva, concibió el Royal Oak en una sola noche. Inspirándose en los cascos de buceo y las escafandras antiguas que usaban juntas y tornillos expuestos. El resultado fue una ruptura con todo lo conocido, el primer reloj de lujo deportivo fabricado en acero. Un material hasta entonces relegado a piezas funcionales, nunca al pináculo de la alta relojería. El Royal Oak nació para ser una declaración, un desafío audaz a las convenciones que Audemars Piguet estaba dispuesta a lanzar al mundo. El Royal Oak no era solo un reloj, era una declaración grabada en cada detalle de su piel de acero. Sus características estéticas y técnicas eran, en su momento, revolucionarias. El bisel octogonal, asegurado por 8 tornillos hexagonales visibles, funcionales y estéticos, se convirtió instantáneamente en el sello distintivo del Royal Oak, un guiño a la escotilla de un barco. Este diseño, lejos de ser puramente decorativo, garantizaba una resistencia al agua de 50 metros, una proeza para un reloj de lujo en 1972. El brazalete integrado, diseñado para fluir sin interrupciones desde la caja, era otra innovación magistral. Un laberinto de eslabones pulidos y cepillados que ofrecía una ergonomía y una presencia incomparables en la muñeca. La esfera, con su patrón tapicerie, añadía una textura tridimensional única, capturando la luz y el ojo con una sofisticación sutil. En su corazón latía el calibre 2121, un movimiento automático extraplano derivado del Jaeger LeCoultre 920. Que Audemars Piguet refinó y dotó de una masa oscilante de oro de 21 quilates. Este calibre no solo era un prodigio de la microingeniería, permitía que el Royal Oak mantuviera un perfil increíblemente delgado, reforzando su identidad como un reloj deportivo elegante. Al lanzar el Royal Oak, Audemars Piguet no solo creó un producto, forjó un segmento entero, el del lujo deportivo. Desafió las convenciones más arraigadas de la relojería al ofrecer un reloj de acero con un precio equivalente al oro, algo inaudito. Hasta entonces, el lujo se asociaba intrínsecamente con los metales preciosos. Vender un reloj de acero al mismo precio que un modelo de oro de alta gama fue un acto de provocación. Dirigido a una élite que buscaba una nueva forma de exclusividad, una que no dependiera de la ostentación tradicional sino de la audacia en el diseño y la ingeniosa ingeniería. Audemars Piguet apostó por la idea de que el valor no residía solo en el material, sino en el concepto, el diseño y la manufactura. Y esa apuesta transformó para siempre las expectativas de los consumidores y la dirección de la industria. La recepción inicial del Royal Oak fue, como cabía esperar, controvertida. Su diseño atrevido, su material común y su precio exorbitante generaron escepticismo. No fue un éxito instantáneo, de hecho, tardó varios años en ganar tracción. Muchos puristas de la relojería y minoristas tradicionales no entendían el concepto. Sin embargo, su audacia y singularidad comenzaron a resonar entre una clientela vanguardista, aquellos que buscaban distinguirse de la norma. Gradualmente, el Royal Oak se convirtió en un referente, un símbolo de estatus y buen gusto. Su éxito creciente fue crucial para Audemars Piguet, que se encontraba al borde de la bancarrota debido a la crisis del cuarzo. El Royal Oak no solo salvó a Audemars Piguet de un destino incierto, sino que redefinió lo que el lujo relojero podía ser, consolidando su posición como una de las grandes casas. El impacto del Royal Oak trascendió la mera supervivencia de Audemars Piguet, inauguró una era. Su éxito sin precedentes inspiró directamente la creación de otros íconos de lujo deportivo que hoy consideramos pilares de la relojería. Patek Philippe, reconociendo el potencial del segmento, también recurrió a Gerald Genta para diseñar el Nautilus en 1976, un reloj que compartía la filosofía de un acero de lujo. Vacheron Constantin respondió con el 222 en 1977, precursor de su célebre Orosis, otra interpretación del concepto del reloj deportivo integrado de alta gama. Así, el Royal Oak marcó una nueva dirección que transformó el paisaje de la alta relojería, demostrando que el diseño audaz y la ingeniería innovadora podían redefinir el lujo más allá del oro y las gemas. Hoy, el Royal Oak no es solo un reloj, es el pilar inquebrantable de la identidad de Audemars Piguet. Una prueba viviente de visión y resiliencia que ha evolucionado sin perder su esencia original.
Modelos como el robusto Royal Oak Offshore, lanzado en 1993, y el vanguardista Royal Oak Concept, introducido en 2002, han expandido los límites del diseño y la ingeniería, pero siempre bajo la inconfundible silueta octogonal. El Royal Oak ha consolidado su estatus como un ícono cultural y un objeto de deseo global, su legado grabado en la historia de la relojería. La revolución que Audemars Piguet encarnó con el Royal Oak sigue vigente, demostrando que la verdadera audacia es atemporal, y el acero, cuando se viste de ingenio, puede brillar más que el oro. La aparición del Royal Oak no fue una mera adición al catálogo de Audemars Piguet, fue una implosión y una reestructuración del panorama de la alta relojería, cuyas ondas expansivas resuenan hasta hoy. En 1972, cuando el Royal Oak, diseñado por Gerald Genta, irrumpió en escena, no solo desafió las normas estéticas y técnicas, sino que también reescribió las reglas de la supervivencia para una industria al borde del abismo. Audemars Piguet, frente a la inminente crisis del cuarzo, encontró en este arriesgado concepto su tabla de salvación y, a la postre, el pilar sobre el que construiría su inmortalidad. Las consecuencias de aquella audacia se manifestaron en múltiples capas. En primer lugar, el Royal Oak no solo sacó a Audemars Piguet de la bancarrota, lo catapultó a una nueva era de relevancia. La marca, que hasta entonces se distinguía por sus movimientos complejos y su artesanía clásica en metales preciosos, encontró en el Royal Oak su verdadera identidad contemporánea. El reloj, con su distintivo bisel octogonal anclado por 8 tornillos hexagonales visibles, su esfera tapicería y su brazalete integrado, no era simplemente un nuevo modelo. Era una declaración de principios, una vanguardia de acero que exigía ser valorada como el oro. Esta premisa, inicialmente controvertida, un reloj de acero con el precio de uno de oro, cimentó la categoría de lujo deportivo, un segmento inexistente hasta entonces. El legado del Royal Oak es innegable e ineludible. Se recuerda, ante todo, por haber demostrado que la verdadera audacia reside en la capacidad de romper moldes. Su éxito no fue instantáneo, pero su persistencia y la visión de Audemars Piguet transformaron la reticencia inicial en un culto global. Se convirtió en un icono cultural, objeto de deseo que trascendió la relojería para infiltrarse en el arte, la moda y el estilo de vida. Este fue el reloj que enseñó a la industria que la innovación podía ser más valiosa que la tradición estricta y que el diseño, cuando es genial, tiene la fuerza para redefinir el lujo. Su influencia se extendió como una marea imparable. El Royal Oak no solo legitimó el acero como material de alta relojería, sino que inspiró directamente a la competencia. Sin el Royal Oak, difícilmente hubieran surgido otros gigantes del lujo deportivo como el Patek Philippe Nautilus, también obra de Genta, o el Vacheron Constantin 222, precursor del Overseas, todos ellos herederos de la idea de un reloj de lujo resistente y estilizado para el día a día. El calibre 2121, extraplano y automático, alojado en esa revolucionaria caja, no solo aportó excelencia técnica, sino que se convirtió en el corazón silencioso de una leyenda. El Royal Oak ha evolucionado, sí, con modelos robustos como el Offshore de 1993 y vanguardistas como el Concept de 2002, expandiendo los límites sin traicionar la silueta octogonal que lo define. Pero su esencia permanece inalterable, un recordatorio perpetuo de que la audacia es atemporal y que una idea brillante, ejecutada con maestría, puede cambiar el curso de la historia. Audemars Piguet, gracias al Royal Oak, no solo sobrevivió, se convirtió en sinónimo de una revolución que sigue brillando, demostrando que, en manos del ingenio, el acero puede, de hecho, resplandecer con una luz más potente y perdurable que el oro. El Royal Oak no es solo un reloj, es la prueba viviente de una visión que se negó a conformarse, un hito grabado para siempre en la muñeca del tiempo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.